Buenas noches. Gracias por estar en vivo en esta sesión. Ya está en vigencia el nuevo Código de Policía y a raíz de esto nos han surgido muchas inquietudes, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, en la calle, mensajes de texto, correo electrónico y demás canales. El coordinador ponente de esta ley, el representante Carlos Eduardo Osorio, está con nosotros para resolver estas inquietudes. Buenas noches. Muy buenas noches. Es un gusto saludarte, es un gusto saludar a todas las personas que nos siguen a esta hora por este importante medio de comunicación, por este canal, haciendo uso de las tecnologías de la información. Y es así, Camila, como queremos compartir con todos ustedes en línea, en directo, mirándolos allá y ustedes siguiéndonos, por supuesto, todas las observaciones y consideraciones, responder sus preguntas que bien pueden canalizarlas a través justamente de este medio de comunicación, y pretendemos contribuir en la pedagogía en la que hemos estado durante todo el día, en la que hemos venido estando desde hace algunos meses y en las que seguiremos estando en los próximos meses, porque queremos que todos los colombianos se conecten, se interioricen y se acerquen a esta nueva realidad normativa como lo es el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Para nosotros, un código de cultura ciudadana. Muchas gracias. Hemos recibido en el transcurso del día varias inquietudes de nuestros seguidores, sí señor. Mediante el correo electrónico, Daniela Gámez nos escribe, donde nos pregunta qué tan cierto es de que si ella va por la calle y un agente de policía la para y le pide su documento de identidad y en el momento no lo porta, ¿qué sanción tiene ella? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, particularmente he de decirle a todos los internautas, a todos los seguidores, que se ha generado una serie de mitos, como el que da lugar a esta pregunta, en el sentido de que el no portar la cédula de ciudadanía genera algún tipo de medida correctiva, algún tipo de sanción, algún tipo de multa. Categóricamente he de decir que ello no corresponde a la verdad. Claro, es un deber ciudadano portar su documento de identidad. La cédula de ciudadanía es un documento de identificación, pero decir que el no portarlo a la luz de la ley 1801 genera una medida correctiva, como es el caso de una multa, no es cierto. Ninguno de los 243 artículos del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana hace alusión o referencia alguna a esta temática. Ese mito y muchos otros, de los cuales seguramente tendremos la oportunidad de compartir en esta amable charla, en esta tertulia, en esta forma de interactuar con ustedes, debe quedar definitivamente abolido, debe ser excluido de nuestros referentes, porque insisto, en ninguno de los 243 artículos, Camila, de nuestro Código Nacional de Convivencia se habla o se hace referencia a este tipo de sanciones o amonestaciones por no portar la cédula de ciudadanía. Es muy claro que estos mitos la gente los ha llevado, pero que simplemente son, como su palabra lo dice, mitos, que no nos deben importar de pronto llegar a tener algún tipo de sanción. El Código de Policía nos deja claro que hacer nuestras necesidades fisiológicas en la calle nos trae sanciones, pero la señora Amalia Matallana nos pregunta en Facebook que el dueño de un establecimiento público tendrá que prestar este servicio y así evitar estas molestias. Camila, a doña Amalia Matallana y a todos ustedes puedo contarles que en efecto, no solamente desde este código, sino desde siempre, hacer este tipo de necesidades en la calle, en el espacio público, constituye una conducta impropia, que es calificada como una conducta contraria, es un comportamiento contrario a la convivencia ciudadana, por muchas razones. A nadie le gustaría que los hijos de uno o una hija viera los genitales, por ejemplo, de un hombre mayor en la calle. Por esto y por temas de aseo, hay unos lugares justamente destinados y previstos, como son los baños, como son los servicios, como son los lugares destinados para estos efectos. Decir entonces que a la persona que se ha sorprendido en este tipo de prácticas, por supuesto, en la medida en que es considerado un comportamiento contrario a la convivencia,
da lugar a una medida correctiva equivalente a una multa tipo 2, si no recuerdo mal, que constituye algo así como una multa equivalente a 8 salarios mínimos legales diarios vigentes. Esa multa puede en un momento determinado conmutarse por un curso, por una actividad pedagógica que desarrolle el infractor. Sin embargo, muchas personas se preguntarán, ¿y cómo hacemos si en nuestro país, en nuestra sociedad colombiana, no hay desarrollado toda una política pública como debiera existir? Y en eso definitivamente tenemos que trabajar, como existe en otros países, de baños públicos, de lugares dispuestos para estos efectos. Pues bien, pensando justamente en este tipo de realidades y de que una persona de la tercera edad, una señora embarazada, un niño puede estar en la calle y en cualquier momento tener deseos de acercarse a un baño y no tenerlo al alcance, establecimos un artículo, es el número 88 de la ley 1801, Camila, que justamente alude a que todos los establecimientos de comercio del país, estos establecimientos donde se vende pan o donde se venden telas o droguerías, deben tener disponible el servicio de baño. Por supuesto, pueden generar un costo, puede exigirse un pago para utilizar este servicio, pero es una obligación prestar el servicio independientemente de que la persona sea una usuaria de dicho establecimiento. Dicho de otra manera, pueda que yo no vaya a comprar ningún medicamento a la droguería, puede que esté en el lugar de enseguida haya acabado de salir de tomar una gaseosa de una tienda, pero puedo acudir a la droguería, solicitar el servicio de baño, esto especialmente las personas discapacitadas, la tercera edad, las mujeres embarazadas, los niños, y pueden hacer uso de ese servicio de tal suerte que, así como se prevé la conducta contraria a la convivencia, también se prevé un principio de solución que es el establecido en el artículo 88 de la ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía y Convivencia. Doctor Carlos Eduardo, nos preguntan desde Facebook el señor Henry Tinoco, lo más que se especula en la mayoría de la ciudadanía es que de mucho poder la policía para atropellar a la comunidad por medio del abuso de autoridad. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, lo primero que uno debe decir es que el código no es propiamente una tabla de salvación ni va a permitir de la noche a la mañana superar todas las inquietudes o todas las dificultades que registran los seres humanos. Dicho de otra manera, el código es una obra humana, hecho por seres humanos, hay 243 artículos y debe ser aplicado por personas, por seres humanos que son falibles, por seres humanos que se pueden equivocar, por seres humanos que se pueden extralimitar, sin duda alguna. No serán más las extralimitaciones por parte de la Policía Nacional por cuenta de la expedición de este código, ni serán menos. Eso es algo connatural. ¿Qué puedo decir? La Policía Nacional cada día es más profesional. La Policía Nacional cada vez es más consciente del respeto por los derechos humanos. Pero por supuesto, como todo en la sociedad, todo no es perfecto. Sin duda alguna, yo podría pensar que el 99.9% de la fuerza policiva, del pie de fuerza, es gente íntegra, con valores, con principios, que aman a su institución y que quieren hacerla quedar bien. Pero no ha de faltar, como se dice, la manzana que daña el resto del bulto y que puede generar un impacto negativo. En este orden de ideas, pues he de decir que uno no puede generalizar y que pueden haber excesos de la fuerza pública, pero también establecimos en el Código Nacional de Policía y Convivencia mecanismos para que la ciudadanía controle los desmanes de los que puede ser objeto la fuerza pública o de los que puede ser protagonista mejor. Un artículo de ellos es el artículo 21, lo he citado durante todo el día en los ejercicios de socialización que hemos desarrollado en los diferentes medios de comunicación. El artículo 21, estimados amigos, hace referencia al carácter público de las actividades de policía. Todo procedimiento, dice, estoy leyendo el artículo 21, todo procedimiento policivo podrá ser grabado mediante cualquier medio de las tecnologías de la información y comunicación, por lo que le está prohibido a cualquier persona, salvo las restricciones expresas de ley, impedir que sean realizadas dichas grabaciones. La autoridad de policía
que impida la grabación de que trate este artículo sin la justificación legal correspondiente, incurrirá en causal de mala conducta. Incurrir en causal de mala conducta es sinónimo de destitución. Destitución es una sanción disciplinaria muy grave, por supuesto. Implica el desplazamiento del cargo que ostenta un policía, un agente del orden que justamente ha estudiado, se ha capacitado y se ha preparado para ser parte de esta institución policial. Definitivamente, este será un medio muy importante con el cual cualquier ciudadano, que esperemos la mayoría tengan un smartphone en las manos o tengan una cámara de video a su alcance, pueden grabar un procedimiento. Esa grabación puede constituir la prueba reina en un momento determinado para que sea un tercero, una autoridad disciplinaria o un superior jerárquico de la autoridad de policía que pudo haber incurrido en la extralimitación, evalúe y determine si hubo o no la denunciada y aludida extralimitación. Como esta norma del artículo 21, hay otras normas en el Código Nacional de Policía y Convivencia. Podría citarles, por ejemplo, el artículo 19, hace referencia a los consejos de seguridad y convivencia, que son más, estos consejos tienen la finalidad o tienen el propósito de hacerle seguimiento a los índices de criminalidad o a los índices en que se ha incurrido justamente, por ejemplo, en este tipo de comportamientos contrarios a la convivencia, pero también establecimos un comité civil de convivencia que tiene por objeto, ese comité civil de convivencia, hacerle seguimiento a las quejas que presentan los ciudadanos contra las autoridades de policía. De tal suerte, Camila, para redondear y terminar de responder, que esos comités civiles de convivencia podrán evaluar como mínimo una vez al mes la conducta de los agentes de policía que han sido objeto de algún tipo de querella, algún tipo de denuncia, de algún tipo de requerimiento. Dicho de otra manera, así como se le otorgan herramientas a las autoridades de policía, también se le entregan herramientas a los ciudadanos. Esto es de seres humanos, no nos digamos mentiras. Existen policías muy buenos y existen otros que no lo son tanto. Existen ciudadanos muy buenos con comportamiento ejemplar y existen otros que no lo son tanto. Tenemos que buscar un punto de encuentro y tenemos que dar la mejor aplicación posible a estas normas, que es de seres humanos para seres humanos. Gracias, doctor. Igual seguimos invitando a todos nuestros seguidores a que formulen sus preguntas acerca de las inquietudes que tienen del nuevo Código de Policía. Una de las preguntas más comunes que nos han generado los ciudadanos, como la señora Luz Ángela Bustos y el señor Luis Eduardo Rodríguez en Facebook, y que personas que están muy preocupadas porque se rumora que en las tiendas ya no van a poder vender licor. Y como usted sabe, doctor Carlos Eduard, muchas personas dependen de esta actividad. ¿Qué tan cierto es eso? Camila, es otro de los mitos con los cuales se ha especulado de manera muy detenida en las redes sociales, en los diferentes medios de comunicación. A doña Luz Ángela y al señor Luis Eduardo Rodríguez clara y categóricamente le podemos decir que no corresponde a la verdad. Aquello de que los tenderos de nuestro país se van a quebrar porque no van a poder seguir expendiendo cerveza o un aguardiente en sus tiendas no corresponde a nada que diga el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. El Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana proscribe la venta de este tipo, digamos, de sustancias, o proscribe la venta de este tipo de alcohol, del aguardiente, de las cervezas con respecto a los menores de edad. La venta a menores de edad puede dar lugar no solamente a la suspensión de la actividad, sino al cierre definitivo del establecimiento de comercio respectivo. La tienda ha de entenderse como un establecimiento, pero podrán seguir ejerciendo los tenderos su actividad común y corriente, podrán expender cerveza a mayores de edad. Una entidad tan prestigiosa e importante como FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, estaba muy preocupada por esta situación, ha sacado algunos comunicados, pero a veces suelen ser más la mala información o la desinformación que la información certera. Lo más importante como consejo general que yo le puedo dar a todas las personas que se interesan por hacerle seguimiento a este tipo de normatividad, una normatividad interesante, son 243 artículos, uno puede hacer el ejercicio pedagógico de leer 20 artículos por día, a la vuelta de 10 días
casi habrá terminado de hacer el ejercicio. Lo que les puedo decir es que cada vez que alguna persona quiera sorprendernos con una afirmación como estas, como el de las madres amamantando a sus niños en la calle, o como el de la venta presunta de cerveza prohibida en las tiendas a partir de la vigencia de este código, pues simplemente vayan al código, vayan a la ley 1801 del 2016, revisen la norma, revisen cada uno de los artículos y se darán cuenta y podrán verificar que ello es o no es cierto. Yo en particular sobre este segundo mito, que así lo llamaría, que mencionas, que es el relativo al del expendio de cervezas, les digo categóricamente, los tenderos sí pueden seguir expendiendo cervezas, como lo han venido haciendo. Sobre este particular, nada dice el código, obviamente, a mayores de edad. Si lo hacen a un menor de edad, pueden dar lugar esa conducta, ese comportamiento, al cierre temporal o hasta al cierre definitivo del establecimiento. Nos pregunta ahorita Paula Alejandra Vargas desde Facebook, ¿desde qué momento o circunstancia pueden determinar que hay exceso de ruido? Bueno, Paula Alejandra Vargas, muy importante la pregunta. Definitivamente el exceso de ruido está de alguna manera ponderado por un criterio básico y elemental. En un conjunto residencial, en un barrio, en una calle, en un lugar, en un municipio, cualquier manifestación que de alguna manera extienda o vaya más allá del entorno familiar, del entorno interno de la propiedad, pues ya puede estar pasando los límites, los decibeles mínimos permitidos. Hay lugares de lugares, hay lugares donde se concentra el sonido de una determinada manera y hay lugares donde no. Créanme que frente a cualquier manifestación, frente a cualquier queja de un vecino que acusa al otro de ser un vecino ruidoso, lo primero que hace la Policía Nacional es acudir al sitio. Cuando la Policía Nacional acude al sitio, de entrada se da cuenta, percibe, porque los policías también tienen el sentido de la audición, si este sonido está extendiéndose más allá de la vivienda y si está logrando impactar a las viviendas circunvecinas, a los vecinos propiamente dichos. Si eso es así, es suficiente circunstancia para amonestarlo y para pedirle que baje el volumen a un nivel racional, a un nivel que no vaya más allá de lo necesario, que no perturbe a los vecinos. Uno puede escuchar música a bajo volumen y esa música bien se puede disfrutar con su familia, con las personas con las que se está compartiendo en una reunión. Pero cuando trasciende, cabe la amonestación. Y si llega a ocurrir, como en muchas ocasiones ocurre, que bajan el volumen, la policía o la fuerza de la policía se desplaza, se va creyendo que ha sido suficiente la amonestación. Y resulta pues, Camila, que cuando están saliendo del conjunto del barrio, vuelven y le suben el volumen, la policía podrá regresar y con apoyo de técnicos y de personal capacitado para el efecto, pueden llegar, porque así lo aprobamos en el Código Nacional de Policía, del cual fui coordinador ponente, pueden llegar a suspender la fuente de energía, como quien dice, a dejar sin luz a ese vecino ruidoso que no quiso apagar por las buenas o bajarle el volumen por las buenas a su equipo, pues solucionamos el tema de primera mano. Valga decir, no es cierto, porque es otro mito que se ha generado en relación con este código, de que el policía va a poder entrar al domicilio, a sacar el equipo, a desconectarlo y a desplazarse. Eso no corresponde a la verdad, pero sí se prevé una solución puntual y categórica y concreta, como lo es el de la suspensión de la fuente de energía, Camila. Nos pregunta ahorita Sandra Milena Jiménez, ¿qué va a pasar en los corregimientos donde no hay policía? ¿Quién va a asumir el procedimiento de la instancia, doctor Carlos Eduardo? Bueno, para Sandra Milena Jiménez hemos de decir que esta es una dificultad real que no podemos dejar de reconocer. Lo ideal sería es que en todos los corregimientos del país hubiera como mínimo un puesto de policía, hubiese esta autoridad. La fuerza de policía del respectivo municipio, es decir, de la cabecera correspondiente. ¿Por qué? Porque es la autoridad competente. Por supuesto que esto va a generar
cualquier tipo de dificultades, la inmediación, lo que implica el desplazamiento, lo que significa el no poderse acercar, por ejemplo, de una manera oportuna a resolver la inquietud, a atender la queja, el requerimiento. Piense que si es en el corregimiento donde está el problema del ruido, mientras llaman a la cabecera, mientras se desplazan de la cabecera al corregimiento, pues este tipo de dificultades seguramente se van a presentar y son connaturales a nuestro país, un país diverso, un país de muchos municipios, más de 1100, un país bastante rural, pero por supuesto tendremos que llegar muy pronto a que ojalá en todas estas cabeceras principales y secundarias o en los corregimientos exista la Policía Nacional para que la práctica de disposiciones como las del Código Nacional de Policía sean más inmediatas. Nos pregunta ahorita el señor Oscar Fernando Leiva, el porte de armas neumáticas o de fogueo únicamente queda prohibido en donde se realicen eventos que impliquen aglomeraciones. Contestarle a Oscar Fernando Leiva que así es. Estas armas en estos sitios particularmente constituyen una amenaza especial. Estas armas neumáticas, como se conocen, constituyen de alguna manera un riesgo y por supuesto en sitios donde hayan aglomeraciones, donde no solamente puede ser afectada una sino varias personas, pues la norma prevé una sanción específica, una medida correctiva para este tipo de conductas. El señor Javier Lozano nos pregunta desde su página de Instagram, el hecho de agredir a un agente de policía física o verbalmente sabemos que nos causa una sanción, pero ¿qué pasa en el hecho en que ellos sean los que nos agreden a nosotros como ciudadanos? Bueno, creo que Javier Lozano fue un compañero de estudio en mi bachillerato del Colegio Juan Lozano y Lozano. Le presento un saludo a Javier y le quiero decir que el respeto tiene que ser mutuo. Todos los seres humanos somos iguales en dignidad. La dignidad es la que nos hace realmente iguales. Diferencias sociales pueden existir muchas. Y es tan dable o tan necesario respetar al ciudadano como respetar a la autoridad de policía. Es recíproco. Y en ese orden de ideas, si un ciudadano irrespeta a un policía, puede estar incluso incurso en una situación de naturaleza penal, en un delito. Si un policía afecta a un ciudadano o lo atropella de la misma naturaleza, puede haber una consecuencia de naturaleza incluso penal. El Código Nacional de Policía prevé y exhorta al respeto mutuo entre unos y otros, tanto el ciudadano del común como el ciudadano uniformado. La señora Liliana Chaus nos pregunta qué hacer cuando la policía no cumple al hacer llamado de atención a los dueños de perros que andan sin bozal en las calles, sobre todo los domingos en la ciclovía, en donde sabemos que es un compartir de toda la familia. Bueno, este tema nos permite adentrarnos en uno de los capítulos muy importantes del Código Nacional de Policía y Convivencia, que es el relacionado con los caninos. Poseer un canino es un derecho que tienen los ciudadanos, pero como todo derecho implica un deber. En el caso de los deberes que tienen los propietarios de los caninos, por ejemplo, cuando los pasean por el espacio público, estos caninos necesariamente deben de estar en unas condiciones, deben llevar su bozal, deben llevar lo necesario para recoger los excrementos si es que fuera el caso. Por supuesto, la pregunta de la señorita Chaus hace referencia a qué hacer si la Policía Nacional no atiende el requerimiento que le ha hecho algún ciudadano frente a un animal de estos que no lleva el correspondiente bozal. Pues me parece que hay que tomar atenta nota del nombre del policía, del nombre del agente, de su número de placa y plantear la correspondiente denuncia. Vale decir, la Policía Nacional tiene que ser muy receptiva frente a las denuncias de los ciudadanos. Este nuevo código que hoy ya está vigente en nuestro país, seguramente la mayoría de las personas que nos escuchan, cuando nacieron ya estaba vigente este código. Estamos hablando de un código del año 1970, agosto 4 de 1970. Pues bien, la Policía Nacional debe entender que el gran compromiso y responsabilidad que tenemos con este nuevo código es un compromiso serio, es un compromiso categórico. Y yo me estoy imaginando a los ciudadanos
muy conectados con esta realidad, como cuando se escribió la Constitución del 91, que todo el mundo quería conocer la Constitución y todo el mundo quería tener una Constitución debajo del brazo. Yo aspiraría a que todos los colombianos tuvieran un acercamiento muy próximo al Código Nacional de Policía. Permítame redondear con algo que no hace parte de la pregunta, pero que me parece igualmente importante. En relación con los caninos, hay un capítulo especial relacionado con las mascotas potencialmente peligrosas. Hay determinadas una serie de razas que se consideran potencialmente peligrosas. ¿Se pueden tener este tipo de caninos? Sí, pero frente a este tipo de caninos hay que tener unas medidas especiales de cuidado y protección frente a los terceros. Y creamos en la ley 1801 un registro público de este tipo de caninos potencialmente peligrosos. Y exhortamos al gobierno nacional para que dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de esta ley expida una reglamentación para que los propietarios de estos caninos aseguren los riesgos que se pueden generar como consecuencia de una mordedura, como consecuencia de un ataque de un canino de esta naturaleza. De tal suerte que el que quiera tener un canino de estas iba a decir marcas, de estas razas, pues definitivamente tiene que tener una póliza. Y si no adquiere la póliza para garantizar los daños que puedan tener terceros, pues simplemente no se le permitirá tener este canino. Muchas gracias. El señor Enrique Báquiro está muy preocupado por el tema de la socialización y nos formula la siguiente pregunta. En esta etapa se ha previsto llegar a las instituciones educativas para que la práctica sea real desde la niñez. Al doctor Enrique Báquiro podemos contarle que entendemos y reconocemos que una normatividad como esta difícilmente es digerida en tan corto tiempo. De hecho, ya han pasado 6 meses de socialización. Esta norma fue sancionada, la ley 1801, en la ciudad de Cali el 29 de julio del 2016. Establecimos que entraría a regir 6 meses después de su publicación, es decir, entraría a regir el 29 de enero, el día de ayer domingo, como en efecto entró a regir. Y podemos vernos con el doctor Enrique Báquiro dentro de un año. Y la socialización debida, requerida, perfecta o ideal no habrá terminado de darse, porque siempre habrá una nueva interpretación frente a cada artículo, frente a cada situación. Lo que podemos decirle para concretar la respuesta, existen unos exhortos muy perentorios en este Código Nacional de Policía hacia el Ministerio de Educación puntual y concretamente para que contribuya dentro de un esquema organizacional con otras autoridades del Estado a la socialización de este tipo de disposiciones. Son el Ministerio de Educación, entre otras las autoridades de policía, autoridades justamente que deben contribuir al acercamiento. Claro que sí, quisiéramos que existiera y así deberíamos pensarlo, y el doctor Enrique Báquiro, que es un hombre curtido en las lides de la educación y que conoce de estos menesteres, bien podría ayudarnos a proponerle al gobierno nacional. Yo estaría en disposición, doctor Enrique, de llevar la idea al gobierno y exactamente al Ministerio de Educación, una cátedra. Qué interesante que a los niños desde pequeños empecemos a socializarle este tipo de normas, no solamente a que aprendan o se acerquen a la cultura del cumplimiento de la ley que es necesaria dentro de un orden social, sino que adicionalmente también conozcan de primera mano uno a uno cada uno de los 243 artículos que hacen parte de este Código Nacional de Policía y Convivencia y que prontamente será seguramente reglamentado. Habrá que conocer algunos decretos que lo complementen. Muchas gracias al doctor Enrique Báquiro y por supuesto que tenemos que llevar este código a las aulas y a las aulas incluso de los más pequeños, de los infantes. Hay una mención desde su cuenta de Twitter que es @CarlosEduard_o, en donde un ciudadano que está muy inquieto por saber qué efecto tendría el hecho de no pagar una multa a la hora de realizar trámites con entidades del Estado. Bueno, esa pregunta de este amigo tuitero, ¿está bien la expresión? Es muy importante, porque definitivamente cuando se establecen sanciones, muchas veces el ciudadano
piensa en cumplir con la sanción y ya siente que resarció al Estado, o simplemente se burla de la ley, no la cumple y si no le pasa nada, pues las normas entran en decadencia porque pierden credibilidad. Yo le puedo contar al ciudadano que nos envía este mensaje vía Twitter que existe una norma, existe una disposición en el Código Nacional de Policía que establece unas consecuencias jurídicas. Esas consecuencias jurídicas se dan justamente para aquellas personas a las que una vez se les ha impuesto una determinada multa, estas personas no pagan, no cancelan lo correspondiente. Pensemos en una persona que ha sido objeto de una multa tipo 1. Esa persona tiene que pagar una multa de 4 salarios mínimos legales diarios vigentes. Hablemos de que en promedio el salario mínimo legal diario vigente está en un orden de 700 dividido en 3, más o menos de 25.000 pesos, entre 23 y 25. Alguien que me ayude con la cifra exacta, dividir el salario mínimo legal, el salario mínimo mensual, dividirlo en 30 y multipliquémoslo por 4. Ese salario, esa multa tipo 1 puede ser alrededor de unos 75.000, de unos 100.000 pesos. Exactamente 97.733 pesos. Esa persona que tiene que pagar esa multa tipo 1 puede acercarse a la administración municipal y a pedirle, por ejemplo, una rebaja del 50% por un pronto pago dentro de los primeros 5 días. Esa es una opción que establece el Código Nacional de Policía. Otra opción que tienen, tanto las multas tipo 1 y las multas tipo 2, es decirle al Estado: no tengo el dinero, ¿cómo pagar? Pero tengo propósito de enmienda, quiero reivindicarme con la sociedad, estoy dispuesto a someterme a un curso pedagógico, cursos y talleres que tendrán que organizar las administraciones municipales, donde les hablarán durante 3, 4, 5 o hasta 6 horas máximo de temas relacionados con el comportamiento, ojalá enfocados a la falta que cometió el ciudadano. Pero si este ciudadano cree que es un chiste, cree que es una burla, cree que este código es de mentiras, pues establecimos un artículo, que es el artículo número 183 del Código Nacional de Policía, que hace referencia a las consecuencias por el no pago de multas. El artículo en mención, el 183, dice: si transcurridos 6 meses desde la fecha de la imposición de la multa, esta no ha sido pagada con sus debidos intereses, hasta tanto no se ponga al día, la persona no podrá: 1. Obtener o renovar permiso de tenencia o porte de armas. O sea que ese registro de los morosos de multas tendrá que suministrarse a INDUMIL, a las empresas del Estado, que son las legitimadas y que tienen el monopolio de las armas y que tienen la posibilidad de enajenarlas. No podrán renovar o adquirir esta licencia. 2. No pueden ser nombrados o ascendidos en un cargo público. Tantos amigos que nos siguen que les gustan los cargos públicos, por supuesto, van a tener que pensarlo más de una vez si llegan a ser objeto de una imposición de una multa como esta, porque no podrán ser ni designados ni tampoco encargados, ascendidos en una dignidad de esta naturaleza. Tampoco podrán ingresar a una escuela de formación de la fuerza pública. Entonces, esta es otra restricción que puede tener quien no pague, quien no haga pago de la multa impuesta. No podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado, otra consecuencia del no pago. Y por último, no podrá ni renovar ni obtener el registro mercantil en las cámaras de comercio. De tal suerte, queridos amigos, que hay unas consecuencias muy puntuales y concretas por el no pago de las multas. No es un chiste, es de verdad. Las multas tienen un propósito, tienen un objeto y han de atenderse. La señora Ruth Ramírez nos pregunta desde Facebook: ¿es mito o lo afirma el Código de Policía si no hablamos netamente de fiestas, pero hablamos de ruido por causa de herramientas de trabajo? ¿Aplica la suspensión? Sí, muy importante la pregunta. Existe una norma específica en el Código Nacional de Policía que hace referencia a este tipo de ruidos que se generan, pensemos en el vecino, en los edificios, en los apartamentos,
donde arriba están arreglando un piso o están generando algunos, taladrando la pared para ubicar algunos denominados chazos y colgar algunos cuadros. Hay una hora establecida y es justamente hasta las 6 de la tarde máximo que se pueden generar este tipo de ruidos durante los días hábiles, no así los fines de semana, que son los que se entienden están dispuestos para el descanso de las familias. O sea que este tipo de ruidos también está regulado por el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana como un comportamiento que puede afectar la convivencia y que pueda dar lugar a una medida correctiva. Muchas gracias, doctor. La señora Luz Dari Quiroz, en una entrevista que usted tuvo en días pasados con el periódico El Nuevo Día, nos pregunta ¿qué sanción tendrán las personas que boten escombros en las calles o en las fuentes hídricas? Las personas que boten escombros en las calles o en las fuentes hídricas tienen una multa que corresponde a multa tipo 1, que puede acercarse a la misma cifra que ahorita mencionábamos de 97.300 algo de pesos. Estas personas pueden en un momento determinado ser objeto de este tipo de requerimientos, de este tipo de multas, pero valga decir, estas conductas también pueden dar lugar en un momento determinado a ser constitutivas de delitos, de hechos punibles, de hechos con relevancia a la luz del Código Penal, de tal suerte que independientemente de la multa, la misma conducta puede dar lugar al seguimiento de una causa penal, especialmente en tratándose, por ejemplo, de los recursos naturales. Porque es que cuando contaminamos una fuente hídrica, nada más y nada menos que estamos exponiendo la vida de algunos seres humanos que puede que aguas abajo consuman de este precioso líquido. El concejal de Melgar, el doctor John Perilla, nos pregunta cómo va a ser el procedimiento en el caso en el que se presenten riñas dentro o fuera de las instituciones educativas. Bueno, se trata de un concejal muy importante y significativo del municipio de Melgar, el concejal de las mayorías, John Anderson Perilla. Muchas gracias, concejal Perilla, por acompañarnos y seguirnos a través de este canal. Debo decirle al concejal que los establecimientos educativos son centros y espacios para la enseñanza, no justamente para generar este tipo de desórdenes. Tanto en los establecimientos públicos como en la calle, las agresiones físicas entre ciudadanos tienen definitivamente un reproche. Lo que ocurre es que cuando se da en la calle, ese reproche se da a la luz del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Cuando esa agresión se da dentro de la institución educativa, el reproche es a nivel interno, de coordinar con el reglamento de la correspondiente institución. El procedimiento en el primer caso es el procedimiento verbal sumario, donde por supuesto llega la autoridad pública, la autoridad de policía, reconviene a los manifestantes, a quienes están en su momento agrediéndose, procura separarlos, procura distanciarlos, si es necesario los conduce a una parte u a otra para que estas personas no se hagan daño. Valga la pena esta pregunta para contarle a todas las personas que nos siguen, a los colombianos, a los amigos, que una de las principales causas de homicidio en este país ha tenido origen en una riña. Dicho de otra manera, no todos los ciudadanos, no todas las personas que mueren en este país son por cuenta de simplemente una bala perdida o son por cuenta de que una persona coge un revólver y le dispara a otra. La mayor cantidad de homicidios, porcentualmente hablando, han tenido como origen una riña. Por eso tenemos que combatir esa causa primaria y primigenia que son las riñas, porque hay muchas vidas que se han perdido y por no parar esas riñas, por no controlarlas, esos que en principio pueden ser situaciones de manejo policial, pues esa riña desencadena luego en toda una tormenta que en muchas ocasiones ha dado lugar a la muerte de muchos colombianos. Doctor, desde la página de los doloreños en Ibagué nos hacen la siguiente pregunta. En caso de infringir los artículos del nuevo Código Nacional en un municipio, para el pago de ellas estarán habilitadas entidades receptoras en todo el territorio nacional o cómo será el mecanismo. Una muy buena pregunta.
a este seguramente doloreño que vive aquí en la ciudad de Ibagué. En Dolores, por cierto, tenemos grandes y muy buenos amigos. Podemos contarle lo siguiente. Cada municipio en esta República de Colombia goza de un principio que es el de la autonomía, que es una autonomía relativa, pero hay un jefe de policía en cada municipio que es el alcalde. Como primera autoridad de la policía, el alcalde tiene el deber y la obligación de organizar a través de su cuerpo de jurisdicción coactiva lo pertinente para el cobro de las correspondientes multas. Si la persona infringe una norma del Código Nacional de Policía, si incurre en un comportamiento que da lugar a una medida correctiva dentro de la jurisdicción del municipio de Dolores o dentro de la jurisdicción del municipio de Ibagué, o si lo hace en Yopal, Casanare, o si lo hace en cualquier otra ciudad o municipio, será la autoridad del correspondiente municipio, de la correspondiente ciudad, la competente para aplicar la multa una vez se haya adelantado el debido procedimiento, para efectuar el comparendo, por supuesto, para expedir la resolución de imposición de la multa y para ejecutar esa multa, es decir, para perseguir si es necesario los bienes de ese ciudadano infractor y, de ser el caso, embargarle el sueldo, embargarle un vehículo, embargarle un automotor, embargarle, porque la prenda, los bienes del deudor son prenda general de los acreedores. En este caso el deudor sería el infractor y los acreedores o el acreedor sería la entidad territorial donde se generó el comportamiento inusual, el comportamiento reprochable, el comportamiento contrario a la convivencia. Le respondo puntual y concretamente a este amigo doloreño. Será, si se incurre en la falta, en la conducta inapropiada en Dolores, será la alcaldía de Dolores la que deba adelantar el procedimiento y de la que deba recepcionar el recurso correspondiente de la multa. A propósito de las multas, los dineros que se recauden como producto de las multas en su 60% deberán invertirse en programas de cultura ciudadana. Es muy importante destacar esto para decir algo que lo hemos afirmado y lo seguiremos afirmando. Este no es un código que pretenda llenar las arcas del Estado de recursos económicos producto de estas multas. Este es un código que pretende disuadir a los ciudadanos a través de estas multas de que ejerciten o ejecuten comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana. Tan cierto es que las multas tipo 1 o tipo 2 pueden convertirse en cursos o talleres, porque lo que queremos es que el ciudadano mejore. O que, por ejemplo, ante una situación como la del ciudadano que ha incurrido en una multa y que la pagó, pues ese recurso, por lo menos en un 60%, se debe reinvertir en programas de cultura ciudadana para toda la sociedad. A raíz de esto nos pregunta Felipe Cruz, doctor Carlos Eduard, si estas multas se pueden llegar a financiar. La respuesta es positiva, la respuesta es categórica, la respuesta es sí. Como toda obligación que tiene un ciudadano con el Estado, frente a la imposibilidad de ser cancelada en un momento determinado en forma inmediata, se pueden hacer acuerdos de pagos. Esa será ya una regulación interna que manejará cada entidad territorial. ¿Y por qué tenemos que decir que sí? Porque en últimas, lo último que queremos es cobrarle multas a los ciudadanos. Lo que queremos es que los ciudadanos no vuelvan a incurrir en esas conductas. Si ese ciudadano no tiene el suficiente dinero para pagar la multa y lo que le toca es hacer un acuerdo de pago para pagar en 4 o 5 cuotas los 4, 8, 16 o 32 salarios mínimos legales diarios vigentes, o en fin, la multa que se le imponga, pues eso significa que seguramente habrá aprendido una lección, le costará, tendrá un alto costo o tendrá que hacer un gran esfuerzo para obtener esos recursos y cancelarlos al erario, y en ese orden de ideas se estará cumpliendo de alguna forma el propósito finalístico, teleológico de la norma en comento, de la norma que fue violentada. Representante amigo, queremos agradecerle hasta ahora su sintonía, ya que tenemos cerca de 2000 visualizaciones. Compartimos con ustedes la siguiente cuña y ya continuamos. El nuevo Código de Policía
policía. Es muy bueno porque ayuda a la convivencia entre vecinos. No busca castigar a la gente, sino promover el buen comportamiento, sobre todo de los adultos que les suben mucho al volumen, arman riñas callejeras, no recogen el popó de sus mascotas y muchas cosas feas que dañan la tranquilidad. Un mensaje del representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Eduardo Osorio, coordinador ponente del Código de Policía y Convivencia. En este momento nos está haciendo una pregunta la señora Consuelo Castro desde Facebook, y es que si la policía hace estos comparendos porque se denuncie el comportamiento o porque la policía observe la falta de la conducta. Ambas hipótesis son perfectamente admisibles. Puede ser objeto de una denuncia. Un ciudadano, estamos hablando del típico caso del ruido, es el vecino el que alerta a la Policía Nacional que justamente un vecino está exagerándose en el ruido permitido, en el ruido racional. Ese es el caso de una denuncia de un particular. O pensemos en la autoridad de policía que está patrullando por una calle, que está deambulando, que está haciendo el ejercicio de la vigilancia y ve a un borracho orinando cerca a un poste en medio de un sinnúmero de jóvenes, de menores que incluso lo están observando. Entonces fíjense cómo en el primer caso se ha actuado a instancia de una denuncia y en el segundo caso se ha actuado a instancia, o mejor, de manera oficiosa por parte de la Policía Nacional. Representante, nuevamente una pregunta que no puede faltar, que nos han hecho decenas de personas, y es: ¿qué va a pasar con estos perros bravos? ¿Qué pueden hacer sus dueños? ¿Qué van a tener que hacer sus dueños con ellos? Bueno, la pregunta de alguna manera ha sido ya recogida hace algunos minutos cuando hicimos referencia a los caninos potencialmente peligrosos. Exactamente, el artículo es el 126, que hace parte del capítulo 4, ejemplares caninos potencialmente peligrosos. Dentro de esos caninos que se consideran potencialmente peligrosos, hablan de las siguientes razas o cruces o híbridos: American Stafford Terrier, Bull Mastiff, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín napolitano, Bull Terrier, Pitbull Terrier, American Pitbull Terrier, de presa canario, Rottweiler, Stafford Terrier, Tosa japonés, y incluso previendo en que haya nuevas razas, dijimos, y aquellas nuevas razas o mezclas de razas que el gobierno nacional determine, es decir, dejamos un espacio de amplificación de este tipo de razas. Este tipo de caninos, o los caninos que han tenido episodios, que sin ser de esta raza han tenido episodios de agresiones a personas, o le hayan causado la muerte a otros perros, o los caninos que han sido adiestrados para el ataque y la defensa, se consideran ejemplares caninos potencialmente peligrosos. ¿Quién responde? ¿Quién responde por un daño que pueda causar uno de estos caninos? Su propietario. ¿Por qué su propietario? Porque desde el derecho civil nos han enseñado, y es una regla de sana convivencia, que las personas naturales somos responsables por los hechos de las personas, como es el caso de nuestros hijos, de los bienes, como es el caso, pensemos en una matera que tenemos en un momento determinado en una azotea y la matera cae, esa matera es de mi propiedad, le rompió la cabeza a un vecino, pues debo responder. O de los animales, en este caso será responsabilidad del propietario, que debe asumir, o el tenedor de este canino debe asumir los daños. Y justamente para evitar que exista una proliferación de estos daños sin control, se creó en el artículo 128 el denominado registro de los ejemplares potencialmente peligrosos. En cada municipio, en cada entidad territorial, debe haber un registro público de estos caninos. Debe existir un control de caninos potencialmente peligrosos en zonas comunales, por ejemplo. Debe contarse con la aludida póliza que ya hemos mencionado y que tendrá que ser objeto de reglamentación por parte del gobierno nacional dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia, es decir, de aquí a julio
29 del 2017, el gobierno deberá haber expedido la correspondiente reglamentación, y lo que se quiere entonces con respecto a estos caninos potencialmente peligrosos es que los propietarios asuman las consecuencias de los riesgos que generan con la tenencia de estos caninos. Valga decir, no son ganas de molestar. ¿Cuántas veces no hemos visto por televisión niños menores de edad, bebés que han sido mordidos por un canino de estos? Y pues bueno, nadie quisiera vivir cerca de un vecino que tiene un animal de estos que, entre otras, afecta la convivencia y la tranquilidad. Pero si es la circunstancia de que toca vivir en ese modelo, bajo esos parámetros, pues por lo menos que el vecino asuma una responsabilidad especial, sui generis, extraordinaria, adquiriendo la comentada póliza y haciendo el registro debido ante la autoridad municipal correspondiente. Ante esto, ahorita escucharemos una cuña de este nuevo código. Perros bravos, movilizarse con perros de razas peligrosas, sin bozal, collar y otros elementos establecidos le puede costar muy caro. Evítate sanciones. Un mensaje del representante a la Cámara por el Tolima, Carlos Eduardo Osorio, coordinador ponente del Código de Policía y Convivencia. Este es el Código de la Cultura Ciudadana. Tenemos ahora la pregunta del señor Jorge Pérez de Facebook, en donde nos pregunta que si el consumo de la dosis personal y porte de sustancias alucinógenas, ¿qué trato le tendrá en el nuevo Código de Policía? Bueno, a don Jorge Pérez debemos decirle específica y especialmente que este tema en particular no se regula en el Código Nacional de Policía y Convivencia. El tema de las famosas dosis personal, que ha sido muy criticada y muy cuestionada, se derivó de una sentencia emanada de la Corte Constitucional cuando revisó un artículo de la Ley 30 de 1986, que al declararlo exequible, justamente precisó que eso era sin perjuicio de que los ciudadanos pudieran portar su dosis mínima. Para muchos ciudadanos en muchos municipios, este tipo de orientaciones jurisprudenciales han generado una especie de aumento o una especie de legitimación, una autorización tácita del Estado para que se consuman este tipo de sustancias. Existe una enorme discusión sobre el particular. Muchas personas nos han invitado a que reflexionemos sobre esta situación y procuremos hacer el cambio constitucional pertinente para proscribir, para prohibir incluso el consumo de la dosis personal. Pero lo que tiene que ver con el Código Nacional de Policía, he de decirle que nada sobre el particular se referencia. Insisto, este es un tema de otra ley que incluso fue matizada o fue precisada en sus alcances por una sentencia de la Corte Constitucional, si no recuerdo mal, la C-221 de 1993, pero adicionalmente he de decir que sí se hace referencia al consumo de sustancias alucinógenas en el espacio público. Entonces, no se hace referencia al consumo de la dosis personal como tal, que es una conducta en nuestro país para muchos desafortunada, pero permitida y habilitada, pero en el espacio público ni siquiera la dosis personal es tolerada, de tal suerte que si un ciudadano, un joven de 19, 20 años, quiere hacer un consumo de su dosis personal en un parque o en plena calle, puede ser amonestado y puede ser objeto de multa, por la sencilla razón de que no es el espacio público el lugar habilitado para ese efecto. Nos pregunta la señora Angélica, la nueva norma permite a los miembros de la Policía Nacional ingresar sin una orden escrita a los inmuebles. Esta ha sido una de las novedades de este código. ¿Por qué permitir el ingreso de esta manera? A la señora Angélica hemos de contestarle que el artículo o la situación que describe hace alusión al artículo 163 del Código Nacional de Policía. Y lo primero que debo decirle a la señora Angélica es que esta norma no es novedosa. Contrario a su pregunta, esta norma es la reproducción de una norma idéntica que se encuentra o que se encontraba mejor establecida en el decreto 1355 de agosto 4 de 1970, es decir, del código que rigió hasta el pasado sábado 28 de enero. Pues bien, esa norma, que insisto, no es nueva,
es repetida, es traída, no nos la inventamos, la copiamos. Esa norma fue en su momento, la del decreto del 70, demandada ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, al revisar dicha disposición, la declaró exequible. ¿Cuál es el contexto o la explicación del tema? Todos sabemos que constitucionalmente se protege o se salvaguarda el domicilio de cada uno de nosotros, que es inviolable. En principio, ninguna autoridad puede llegar a nuestro domicilio sin una orden escrita, sin una orden judicial, a penetrar en el mismo. Esa es una regla general. Pero esta regla del artículo 163 es una excepción. Ahora bien, analicemos, Camila, si esa excepción se justifica o no se justifica. ¿Qué dice, señora Angélica, la norma en cuestión? Ingreso a inmuebles sin orden escrita. La policía podrá penetrar en los domicilios sin mandamiento escrito cuando fuere de imperiosa necesidad. Está colocando un calificativo bastante extremo. ¿Cuál es la imperiosa necesidad? En determinados casos, estamos hablando de 6 causales. Primera, para socorrer a alguien que de alguna manera pida auxilio. Señora Angélica, pensemos que desafortunadamente un pariente suyo se cae de un andamio, de una escalera, está en su casa, se encuentra esa persona sola, estaba arreglando una lámpara o estaba cuadrando una antena, se cae, no se puede mover, empieza a gritar y a pedir auxilio, pasa una patrulla de la policía, se asoma por la ventana, ve a la persona quejándose. ¿Será que debemos esperar a que estos oficiales tengan una orden judicial? No debemos esperar. Prima el derecho a la vida de esta persona, a su integridad personal, y es una clara justificante la que avala que en este caso se penetre sin orden judicial. De hecho, hay una especie de autorización tácita de quien pide auxilio. O es el caso del incendio, de la conflagración, Camila, y dice el numeral segundo: para extinguir incendio o evitar su propagación o remediar inundación o conjurar cualquier otra situación similar de peligro, pues los bomberos o la Defensa Civil o la Policía Nacional acude al sitio y no va a esperar a obtener una orden judicial mientras tanto se hayan afectado o ya no tenga sentido, se esté causando un perjuicio irremediable en los derechos fundamentales de esos ciudadanos que moran en ese determinado domicilio. Y así como esas, existen otras 4 causales que de alguna u otra manera justifican el ingreso al inmueble sin orden escrita por parte de las autoridades de policía, de tal suerte que es una norma que es absolutamente legítima, válida, necesaria, no es nueva y muy por el contrario, reitero, necesaria. Última pregunta ya, doctor Carlos Eduardo, para terminar. ¿Qué sanciones hay para las personas que vendan o compren celulares robados? Bueno, debo decir que la persona que se acerca a este tipo de conducta, a este tipo de comportamiento, pues está rayando muy cerca del Código Penal. Hay unos delitos, uno en particular que se llama la receptación, el comprar bienes que son hurtados. Pero pensemos más allá de la consecuencia penal a la luz del Código de Policía. El propietario del establecimiento de comercio que compra un determinado bien hurtado, como puede ser un celular, cuando hoy por hoy existen unos mecanismos, el de la identificación de los celulares, si no estoy mal se denomina email, y ese email usted fácilmente puede verlo registrado en una base de datos que aparece en una página web. Pues si la persona compró o adquirió este celular en estas condiciones, de alguna manera está transgrediendo una norma del Código Nacional de Policía, está en un comportamiento contrario a la convivencia, se hace acreedor a una medida correctiva que puede ser la suspensión temporal del establecimiento o incluso el cierre definitivo. Entonces, por supuesto que esta conducta es grave, insisto, puede tener consecuencias penales, pero a la luz del Código de Policía puede dar lugar al propietario de ese establecimiento de comercio a que se le genere el cierre definitivo del mismo. Gracias, representante, a ustedes, amigos, por estar en esta transmisión en vivo. Seguiremos contándoles en los próximos días más detalles de este Código de Policía y Convivencia. Los invitamos para que dejen todas sus inquietudes, que en el transcurso de la semana se le estarán resolviendo a cada uno de ustedes. Queremos agradecerles naturalmente a todos ustedes, queridos amigos,
por estar en línea, por estarnos acompañando, por creer en nosotros, por hacer parte de esta familia Creo, por creer en Colombia, por creer en el Tolima, por creer en lo nuestro, por creer en cada uno de ustedes y brindarnos esa confianza. Este ejercicio que hemos desarrollado en el día de hoy, donde interactuamos con ustedes, donde tenemos la oportunidad de acercarnos gracias a las tecnologías de la información, pretendemos seguirlo desarrollando en las próximas semanas para que estemos interactuando y de una manera interactiva y de una manera amable, de una manera cercana, podamos hablar, podamos compartir, podamos dialogar sobre los diferentes temas que nos asisten, que nos inquietan, que nos preocupan en nuestros territorios, en nuestro departamento, en nuestro país. Camila, muchas gracias a usted y aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo de gratitud a todo el maravilloso equipo de trabajo que nos ha permitido llevar adelante esta faena, diría yo, esta sesión de comunicación con ustedes. Contamos como organización política en el departamento del Tolima y con proyección nacional con el mejor equipo de todos. Y ese equipo, amigas y amigos, que ustedes en este momento no lo están viendo solo a Camila, están detrás de ustedes. Están ahí, están ayudando, están esforzándose, están madrugando, están trasnochando y nos están haciendo posible llegar a cada uno de ustedes. Mi Dios les pague. Muchas gracias por estar ahí y hasta una próxima y muy cercana oportunidad.